Y ahora sí estamos grabando. Compartimos pantalla. Ya. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar, bueno, vamos a continuar con óptica geométrica y vamos a establecer las reglas, ¿cierto?, que nos permiten determinar las imágenes en los espejos planos. Y yo espero para la siguiente clase, comenzar con espejos curvos. Entonces, hay un par de cosas que tenemos que aclarar que tienen que ver con la nomenclatura. Vamos a ver aquí si puedo escribir en texto. Aquí está. Entonces, más o menos el título para hoy asignado. Bien. Entonces, hagamos un repaso muy breve de lo que vimos en la última clase. Habíamos visto que si nosotros tenemos un espejo plano, ¿no?, un espejo plano visto de perfil, ¿ya?, sería como más o menos así, se ve como el borde, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto qué pasaba si a este lado del espejo poníamos una fuente puntual de luz. Entonces, vimos que esta fuente puntual de luz, como ya sabemos, lanza, ¿cierto?, emana rayos de luz en todas las direcciones posibles. Pero, como ya dijimos, solamente nos interesan algunos rayos de esto, ¿eh?, los llamados rayos principales. Y también habíamos dicho que bastaba solamente con dos de estos rayos. ¿Por qué solo dos? Porque habíamos visto que para ver dónde se forma la imagen de ese rayo, la imagen de estos rayos principales se forma cuando estos rayos principales se cortan, ¿ya?, o, en este caso, sus prolongaciones se cortan. Vamos a ver que no siempre es así. A veces los rayos se cortan realmente, no sus prolongaciones. En este caso van a ser sus prolongaciones las que se cortan. Pero la lógica siempre es la misma. Entonces, por ejemplo, habíamos visto este rayo, por ejemplo, uno de muchos, que llega al espejo. Como bien sabemos, un espejo, por definición, es una superficie reflectante perfecta, ¿sí? Recuerden que tenemos dos tipos de superficies: las reflectantes y las refractantes, o como le llama el libro, refractivas. Esto significa que las segundas, las refractantes, tienen la capacidad de reflejar una parte de la luz incidente y otra parte la deja pasar hacia el otro lado. O sea, refracción, como la ley de Snell. Mientras que una superficie reflectante, y la mejor de todas es el espejo, solamente deja rebotar los rayos y no deja pasar nada. Entonces, habíamos visto, ¿cierto?, que un rayo como este se refleja, ¿cierto?, obviamente satisfaciendo, ¿cierto?, la ley de la reflexión que ya conocemos. Vale decir que si yo dibujo una normal aquí a la superficie, en el punto de incidencia, entonces el ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo reflejado. Eso se tiene que cumplir sí o sí, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros habíamos imaginado, ¿cierto?, la prolongación de este rayo reflejado. Ojo, estoy prolongando el rayo reflejado, ¿ya?, reflejado. Puedo prolongar, si quiero, hasta el infinito, ¿no? ¿Ya? Después tomamos otro rayo principal, insisto, uno de los muchos que hay ahí, ¿no?,
Por ejemplo, voy a tomar este. Entonces este rayo, acuérdense que los rayos tienen que tener, usted tiene que ponerle un sentido, ¿no? Como sabemos, por ley de la reflexión, este rayo rebota sobre sí mismo y se devuelve por donde vino, ¿sí? Entonces, si yo prolongo su rayo reflejado, que en este caso coincide con el rayo incidente, ¿cierto? Entonces, la prolongación sería una cosa así, ¿cierto? Que se puede ir al infinito. ¿No? Y vemos que las prolongaciones de los rayos reflejados principales se cortan en este punto. ¿No? Y entonces decimos que la imagen de este fuente puntual está aquí, en este punto, al otro lado del espejo. ¿Ya? E insisto, esto es una imagen formada por prolongaciones. ¿Ya? Los rayos reales, como sabemos, se rebotaron y, por ejemplo, este rayo que rebotó se fue para acá hasta el infinito y nunca se topó con este que se fue al infinito también. Nunca se cortan los rayos reales, pero sí se cortan sus prolongaciones. ¿Mm? Por lo tanto, cuando una imagen es formada por rayos prolongados, se dice que es una imagen virtual. ¿Mm? Imagen virtual. Virtual. Entonces, esta imagen es... a ver, en un sentido estricto, no existe esta imagen. Es una especie de imaginación, digamos. Ahora, por supuesto, cuando tú te miras al espejo, ¿ya? Tú ves tu propio reflejo y tú ves que tú mismo estás al otro lado del espejo. Es la impresión que tú tienes. Es una imagen virtual. Si tú, por ejemplo, como yo te decía en la clase pasada, si tú te paras a 1 metro del espejo, tú vas a ver que tu imagen está a 1 metro al otro lado del espejo. Por supuesto, es todo virtual porque del otro lado del espejo, como tú bien sabes, no llega ningún rayo. Ningún rayo llega allí. Todos los rayos provienen desde este lado izquierdo, en este caso, rebotan, ¿ya? Y aquí no hay nada. ¿De acuerdo? No hay nada. Pero eso no impide que podamos formar una imagen. Bien, ahora quizás ustedes se están preguntando, bueno, ¿y qué pasaría si yo considero otro rayo? En vez de considerar este que justo va derechito y este que justo va... ¿Qué pasa, por ejemplo, si considero otro rayo de los muchos que hay, ¿no? Por ejemplo, supongamos que considero, no sé, uno distinto, este. ¿Ya? ¿Qué pasará entonces? Bueno, este tercer rayo pasará por acá, su prolongación, tiene que estar acorde con los otros dos, o puede que esté en contradicción. O puede que estos dos nomás hacen que sus prolongaciones se formen la imagen. No, para nada. Si yo considero un tercer rayo, por ejemplo ese, su, su rayo reflejado va a ser tal que su prolongación, también se corte, pase por el mismo punto. ¿Sí? O sea, en general yo puedo tirar muchos rayos, ¿ya? Y todos van a ser tales, todos se van a reflejar de manera tal que su rayo reflejado, la prolongación de su rayo reflejado, pase por este punto. ¿Sí? Así que esa es la razón por la cual yo, para ahorrar tiempo, solamente considero dos, ¿sí? Porque solamente necesito dos como mínimo para que se corten. Todos los demás que considere, todos van a ser tales que pasen por este punto. Así que, ¿para qué voy a gastar tiempo? Solamente tomo dos de ellos, veo dónde se cortan y ahí está la imagen y se acabó el problema. ¿Eh? Pero bueno, lo menciono para que sepan de que no es una truculencia. Bueno, realmente es así. Bien. Ya.
Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a borrar aquí. Y ahora vamos a ver cómo formar una imagen ahora de un objeto. Lo único que hemos hecho hasta ahora es preocuparnos de la imagen de un punto, de un objeto puntual. Entonces, vamos a considerar de nuevo el espejito plano, ¿cierto? Visto de perfil. Pero fíjese que ahora aparece algo nuevo. Aparece lo que llamamos eje óptico. Y lo voy a dibujar con una línea roja, que es una línea imaginaria perpendicular, ¿cierto?, al espejo. Entonces, bueno, ¿cuál es la función del eje óptico? Es más importante de lo que usted cree. Primero, la primera función del eje óptico es como hacer de piso, ¿ya? Es como hacer de piso de los objetos, ¿vale? Es decir, los objetos van a estar desde ahí para arriba. ¿Sí? Ejemplo, voy a colocar aquí, supongamos, una flechita. Usted dirá, bueno, ¿por qué una flecha? Puede ser cualquier cosa, un cuaderno, un lápiz, un libro, una vela, lo que usted quiera, tú mismo, ¿cierto? Un árbol, lo que tú quieras. ¿Ya? Pero vamos a trabajar con flechitas. ¿Por qué? Porque vamos a, más adelante, cuando veamos espejos curvos, vamos a darnos cuenta que a veces las imágenes pueden ser invertidas. Entonces, para saber si apunta para arriba o para abajo, para saber si se invirtió, necesito darle un sentido. Así que por esa razón uso flechitas, ¿no? Si la imagen fuera invertida, la flechita quedaría apuntando para abajo. Eso es en realidad la única razón por la cual uso flechas. Pero este puede ser un objeto arbitrario. Ya. Eje óptico sirve como piso para los objetos. Los objetos comienzan en el eje óptico, ¿ya? Hacia acá, hacia arriba. Todo lo que está hacia arriba del eje óptico, ¿sí?, va a tener, en cuanto a distancia, en cuanto a altura, ¿cierto?, va a ser positivo. Y todo lo que esté por debajo del eje óptico va a ser negativo. Es una convención. Bueno, esto va a cobrar fuerza, ¿cierto?, y sentido cuando establezcamos el convenio de signo. Todavía no hacemos eso. Pero por ahora usted tiene que imaginar que el eje óptico es casi, es como un eje X, ¿no? Un eje X, ¿cierto? Que, digamos, todo lo que está sobre él es positivo y todo lo que está abajo de él es negativo. Usted se lo puede imaginar de esa manera si quiere. Entonces, vamos a colocar acá eje óptico. Eje óptico. Eje óptico. Vamos a ver. Entonces, la idea ahora es, ¿dónde está la imagen de este objeto? Lo único que sé hacer hasta ahora es localizar imágenes de puntos. Pero, acuérdese que nosotros hemos dicho que todo objeto, para efectos de la óptica geométrica, puede ser considerado como un conjunto, una colección de fuentes puntuales. ¿Sí? Entonces, voy a ser astuto, ¿ya? Voy a hacer un acto de astucia y voy a decir lo siguiente. Ok, este objeto está hecho por muchos fuentes puntuales, ¿ya? Infinitas en realidad. Y cada una de ellas dispara rayos de luz en todas las direcciones, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elegir un punto de este objeto. Uno solo. Por ejemplo, voy a elegir el punto justo, la punta de la flecha. El punto más alto, digamos. Ese puntito. Lo voy a resaltar. ¿No? Y voy a ubicar la imagen de ese punto. Esto ya lo sé hacer. Ya tiro los rayos principales. Ya, voy a agrandar aquí el espejo para no quedarme corto. Voy a hacerlo bien. Voy a hacer una extensión allá. Ya. Primer rayo principal. Bueno, el típico. El que va así.
o sea, el que va paralelo al eje óptico. Ese es un rayo principal que vamos a formalizar después, ¿de acuerdo? Por ahora estoy haciéndolo intuitivamente todavía. Bueno, este rayo, como ya sabemos, rebota sobre sí mismo, ¿cierto? Y se va para el infinito, para allá. Tomemos otro, este por ejemplo, que forma un ángulo cualquiera, ¿no? Rebota, ¿cierto? Obedeciendo, al igual que el anterior, la ley de la reflexión. Y ahora, el viejo truco, ¿cierto? Toma las prolongaciones y no se olvide que las prolongaciones siempre tienen que ser dibujadas. Cuando usted en la prueba me dibuje las prolongaciones, tienen que ser con líneas tachadas. ¿Ya? Tienen que ser con líneas tachadas, porque si no, no es prolongación. ¿De acuerdo? Yo he visto que los alumnos en las pruebas lo colocan en una línea continua. No. Tiene que ser una línea tachada para que el profesor entienda que usted me está indicando prolongaciones. ¿Ya? Los rayos son continuos. Ya. Conclusión. Conclusión. Ahí me quedó un poquitín. A ver. Vamos aquí. Me faltó. Voy a hacerlo que quede bien. Esto se prolonga ahí. Y esta tiene que. Este rayo parece que me quedó como muy levantado. Recuerde que tiene que ser tal, ¿cierto? Ahí. Tiene que ser tal que su prolongación ahí. Tiene que ser tal que su prolongación ya se corte aquí, más o menos tiene que ser exactamente, no más o menos, tiene que ser exactamente la misma distancia de acá. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que este punto, ¿ya? Este punto se escanea acá. ¿Sí? O sea, la imagen de ese punto está aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la clave para ver dónde está la imagen del objeto completo? Bueno, uno dice, bueno, toma este punto, tiro los rayos principales y se escanea aquí. Si tomo el punto siguiente, el punto que sigue, ¿cierto? Hago el mismo razonamiento y adivinen ustedes dónde se va a escanear. Justo abajito acá. Su equivalente, ¿no? Y entonces puedo hacer lo mismo infinitas veces, escaneando cada punto de este flecha, objeto, escaneándolo aquí. O sea, ¿cuál es la conclusión obvia? Es que la flecha se va a ver, ¿cierto? La imagen completa, escaneada, punto a punto, píxel a píxel, así. ¿Sí? Así que, si usted se fija, para encontrar la imagen de un objeto, solo es necesario encontrar la imagen de uno de los puntos. Uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, el más alto. Y después usted reconstruye, ¿cierto? Todo esto usando el mismo razonamiento para cada punto y puede reconstruir la imagen. ¿Sí? Así que, en el fondo, encontrar la imagen de un objeto, en el fondo es encontrar la imagen de uno de sus puntos. Por supuesto, todo esto es gracias a que estamos considerando un objeto como una colección de puentes puntuales, ¿no? Lo cual tampoco es obvio, ¿no? Bien, ¿qué es lo importante acá? ¿Ya? Vamos poniendo nombres, ¿ya? Aquí hay cosas nuevas, ¿ya? Yo le hice algún adelanto en la clase pasada, pero ahora corresponde establecer los nombres, porque en adelante lo que se viene, ¿cierto? Espejos curvos, cóncavos, convexos, superficie refractiva, superficies planas y curvas, ¿cierto? Y después cuando entremos a lentes, ahí ya el lenguaje importa mucho, ¿ya? Y también quién es positivo y quién es negativo, también es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la nomenclatura, ¿ya?, que nos va a acompañar durante toda la óptica geométrica? Desde aquí hasta las lentes, ¿ya? Esa nomenclatura es la siguiente. Primero, el eje óptico.
El eje óptico, como ya dije, es una línea imaginaria que en el caso particular, ¿cierto?, de una superficie, en este caso solo reflectante, porque es un espejo, ¿no? En este caso es perpendicular, ¿ya? Pero no siempre es así. Por ejemplo, cuando estudiemos espejos curvos, así como los que tienen los vehículos, ¿cierto?, o las motos, que son espejos, por ejemplo, hay unos que son cóncavos y otros que son así convexos, ¿no? El eje óptico en este caso es la misma línea imaginaria, pero que pasa por este punto aquí que se llama vértice, ¿no? Es como el punto, digamos, de mayor concavidad, ¿sí? Entonces, en este caso, también existe un vértice aquí, aunque, insisto, no es tan relevante porque esto no se nota tanto, digamos, porque este es un espejo plano, una superficie plana en general. Más adelante va a ser importante el vértice, pero eso es solamente para comentar, aún no llegamos a eso. ¿Bien? Ya, el vértice entonces es el punto donde se encuentra el eje óptico con el espejo, o la superficie refractiva, ¿sí? Quiero dejar claro que la nomenclatura que estoy estableciendo no es exclusiva de los espejos, es válida para espejos planos curvos, para superficies refractivas planas y curvas. ¿Bien? Entonces, esto es general, ¿de acuerdo? General. Eje óptico, vértice. ¿Ya? Y entonces, una vez establecido el vértice, yo puedo nombrar dos distancias. Primero, la llamada, seguramente usted la conoce, distancia objeto, que en adelante se va a denominar S. Y va a ser la distancia siempre, siempre, desde el objeto al vértice. Por definición, es al vértice. ¿De acuerdo? Y la llamada distancia imagen, que siempre será denominada en adelante como S'. ¿Ya? Y adivinen, es la distancia que va desde la imagen hasta el vértice. Todas las distancias importantes en óptica geométrica se toman con respecto al vértice. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros en la clase pasada dijimos que era muy simple determinar que, por geometría pura, que esos dos ángulos son iguales. Y, por tanto, habíamos dicho que, como consecuencia de eso, la distancia objeto es igual a la distancia imagen. En este caso, ¿sí? En este caso. La distancia objeto igual a la distancia imagen. Eso es lo que explica, ¿cierto? Insisto, cuando tú te ves, si tú te paras a 1 metro del espejo, tú vas a ver que tu imagen está, o es como si estuviera a 1 metro detrás del espejo, ¿ya? Entonces, esa distancia que tú, entre comillas, tú ves desde el espejo a tu imagen, que está como al otro lado, es S'. Y te ves a la misma distancia. Por lo tanto, en un espejo plano ocurre eso. Ahora, eso no ocurre siempre. Tú bien sabes en los espejos de los vehículos, los espejos no son planos. Si tú te fijas, es curvo, generalmente es convexo, tiene como la guatita para afuera. Eso es un espejo convexo. Y tú, si tú miras a través de ese espejo, la imagen está distorsionada. Es obvio que está distorsionada. De hecho, ahí te advierte, dice, los objetos que se ven en este espejo no son lo que parece. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿por qué no colocar un espejo plano? ¿Para qué complicarse la vida? Bueno, como vamos a ver más adelante, los espejos convexos tienen una gracia. Si bien distorsionan la imagen, vale decir que el S' no es igual a S, te engaña con las distancias, más que nada con las formas de la imagen, pero ganas campo visual. ¿Sí? O sea, con un espejo convexo, tú ves, tienes un campo visual mayor, aunque un poquitín distorsionado, pero tampoco es tan distorsionado. Tienes un campo visual mayor que si fuera un espejo plano. ¿Sí? O sea, lo que importa en un vehículo, ¿cierto?, es que si tú quieres ver si hay un vehículo detrás o un ciclista, ¿cierto?,
o un peatón, la idea es tener el máximo campo visual posible, aunque se vea un poquitín deformado, pero no importa. Lo importante es que puedas tener más campo visual. Entonces, esa es la razón de por qué colocan espejos cóncavos, perdón, convexos, ¿sí? en las motos y en los vehículos. ¿Mm? Ok, entonces, hemos definido tres cosas. Primero, distancia objeto, distancia imagen, ¿cierto? Eje óptico, ¿ya? Vértice, y nos queda una cosilla por definir acá. Es el llamado, lo voy a colocar aquí así como acá, aquí, lo voy a escribir. Lateral, ¿ya? Bueno, el libro le llama aumento lateral, pero nosotros podemos simplemente llamarle aumento. M. Esta letra M se va a llamar aumento y se va a definir, 3 rayitas significa definición, como la razón, ¿cierto?, entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Bueno, a ver, primero le he llamado I. ¿Ya? Le llamo I simplemente para recordar de que es una distancia en I. Esto que está acá sería I, que sería la altura de la flechita. No sé, puede ser, qué sé yo, 15 centímetros, 1 metro, lo que usted quiera. Y prima, adivine, altura de la imagen. Ahora usted me diría, ay, pero es que son iguales. Obviamente en este caso son iguales. Son iguales. ¿Sí? Por geometría usted puede probar muy fácilmente que la altura de la imagen es igual a la altura del objeto. O sea, bastante obvio. Entonces en este caso esto es 1. Ningún problema. Eso es cierto. En un espejo plano. Pero cuando estudiemos lentes, curvos, ya no va a ser igual a 1. Va a ser igual a otra cosa. ¿Bien? Entonces, esta es la definición que importa aquí. ¿Ya? Esta es la definición que importa. ¿Ya? Ahora, también hay una cosa importante acá. El M, el aumento, ¿ya? El aumento te informa de dos cosas. ¿Sí? Entonces, voy a colocar aquí como un esquema, ¿no? El aumento te informa de dos cosas distintas. Uno, te dice, te habla, ¿cierto?, acerca del tamaño, voy a colocarlo aquí con esto, te da información sobre el tamaño, de la imagen, ¿ya? Por un lado. ¿Por qué? Porque generalmente el I tú lo conoces. El I, que es la distancia del objeto, usted lo conoce. Tu objeto, tú lo que generalmente conoces es la altura del objeto y conoces la distancia del objeto, porque eso es lo que tú puedes controlar. Yo controlo la altura de mi objeto y también a qué distancia la quiero poner del espejo. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Yo lo puedo controlar. Y, por lo tanto, va a aparecer una distancia S' que no puedo controlar y una altura de la imagen que tampoco puedo controlar. Entonces, si yo conozco esto y conozco el M, puedo conocer cuánto es la altura de la imagen. ¿Sí? Por esa razón el M me da información sobre eso. ¿Bien? Por otra parte, el M te da información sobre orientación. ¿Qué significa esto? Significa que a veces la imagen, como habíamos dicho, podría estar invertida. Esto no es el caso, claramente no lo es. ¿Ya? Decimos que la imagen, por ejemplo en este caso, decimos que la imagen es derecha. ¿Ya? Imagen derecha. En el sentido de que, voy a escribir aquí mejor. No, yo creo que mejor escribir con texto, ¿no? Mejor, ¿cierto? Imagen derecha, ya. Significa, ¿cierto? Significa que significa que la imagen apunta en la misma dirección que el objeto. En este caso el objeto inicialmente apuntaba hacia arriba, ¿cierto?, sobre el eje óptico, y la imagen también apunta sobre la misma dirección que el objeto. Por lo tanto, decimos que la imagen es derecha, ¿ya? Y en este caso es derecha y virtual.
Pero más adelante, cuando veamos espejo oscuro, vamos a ver que a veces la imagen se invierte y apunta para abajo. En ese caso, vamos a decir que la imagen es invertida, ¿sí? Y podría ser invertida virtual o podría ser invertida real. Vamos a ver que también más adelante hay imágenes reales. Vale decir, las imágenes que se forman cuando los rayos reales se cortan. En este caso, insisto, la imagen es virtual, siempre virtual, porque las que se cortan son las prolongaciones imaginarias de los rayos. Ya. Entonces, el M te va a dar información sobre el tamaño de la imagen. ¿Cómo tú extraes la información del tamaño de la imagen a través de M? A través de su cantidad. Supongamos que en algún ejercicio, la prueba o qué sé yo, te dio, usted calculó el M, o yo te lo di como dato, también puede ser. Y supongamos que el M, yo te digo, no sé, que te da, no sé, imagínate 0,5, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa que I' partido por I es 0,5. O sea, que I' es 0,5 veces I. Por lo tanto, tú sabes que, ya con esta información, que la altura de la imagen es la mitad que la del objeto. ¿Sí? Y eso lo sabes por este 0,5. Por lo tanto, la información sobre el tamaño de la imagen viene escondida, ¿cierto?, en este numerito, ¿no? en el, por decirlo, en el módulo de M, ¿no? Ya. Pero, ¿dónde está escondida la orientación? ¿Ya? La orientación está escondida en el signo que tiene M. ¿Ya? Si el M es positivo, quiere decir que la imagen es derecha. Y si el M fuera negativo, podría también ser menos 0,5, significa que la imagen, si bien, sí, en este caso supongamos que sea menos 0,5, la imagen, si bien sigue siendo la mitad de la altura del objeto, pero como es negativo, va a estar invertida, porque va a estar bajo el eje óptico. ¿Ya? Más adelante vamos a definir formalmente eso, ¿de acuerdo? Entonces, el signo de M, ¿ya?, te da cuenta de si la imagen es derecha o es invertida. Mientras que el módulo de M, ¿ya?, el valor absoluto de M, te da cuenta del tamaño de la imagen con respecto al objeto. ¿Okay? Entonces, este M es bien, bien importante. Te da mucha información. ¿Ya? Ok, con eso estamos más o menos, con esta nomenclatura. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora lo que toca hacer, ¿ya?, es establecer un convenio de signos. Ustedes se preguntarán, bueno, quizá usted ya conoce el convenio de signos, pero bueno, hay que decirlo de todas formas. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la necesidad de un convenio de signos? A ver, primeramente, la necesidad es porque lo que yo quiero es encontrar una ecuación maestra, una ecuación que sirva para encontrar el S', ¿ya?, conocidos el S, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que me interesa a mí de la óptica geométrica? ¿Cuál es el objetivo de la óptica geométrica? Es poder localizar las imágenes. Eso es mi objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre conozco? Insisto, la distancia objeto, porque eso lo que yo puedo controlar es a qué distancia coloco los objetos de mi vértice. ¿Sí? Eso es lo que yo controlo. Lo que yo quiero saber es una fórmula matemática que me diga dónde está la imagen si coloco el objeto a cierta distancia del vértice del espejo o de la superficie refractable. Y a veces no es tan simple, porque pueden haber muchos espejos. Y no todos planos. Puede haber que primero, puede ser que yo te ponga un espejo plano y ese espejo plano forme una imagen virtual, por lo tanto. Pero puede ser que esa imagen virtual sirva como objeto
¿cierto? Para otro espejo, que sea, por ejemplo, curvo, y ese otro espejo curvo puede formar una imagen que puede servir como objeto para otro espejo y así sucesivamente. Entonces, puedo tener n espejos, ¿ya? Con n imágenes, y la pregunta es, ¿cómo encontraré yo la imagen final después de pasar por todos los espejos? Complicado. Aplicar esa ecuación maestra que quiero deducir, ¿cierto? Esa ecuación maestra varias veces. Infalible, ¿ya? Pero, ok, ¿qué es lo que, ¿cuál es la idea de esto? Primero, yo quiero una ecuación que me sirva para todo. No solamente, no quiero una ecuación para los espejos, no quiero una ecuación para la superficie refractante que sea distinta. Después tendría que tener otra para los espejos curvos y después tendría que tener otra para superficies curvas, que no es lo mismo que un espejo curvo. Por ejemplo, una lente, un lente óptico, por ejemplo, como este, un lente óptico, es una superficie refractiva curva. ¿Sí? Si, si usted usa lente óptico, ¿cierto? Por ejemplo, si tú te fijas bien, es una lente curva. ¿Sí? No es un espejo, ¿sí? Es una lente curva. Es una superficie refractiva curva. ¿Sí? Que usa la ley de Chanel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la física es una ciencia que busca la unificación y no la diversidad de las cosas. A diferencia, por ejemplo, de la biología, por ejemplo, que tiene un tratamiento para cada cosa. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tratar esta enfermedad y esta enfermedad se caracteriza por esto, por esto, por esto. Otra enfermedad se caracteriza y tienen distintas cosas para... Porque también el cuerpo humano es muy complicado. ¿No? Pero en la física nosotros queremos unificar todo. Por lo tanto, nuestro objetivo es encontrar una ecuación que sirva para todo. Para superficies curvas, para espejos planos y curvos, y para superficies refractivas planas y curvas. ¿Ya? Entonces, como ese es mi objetivo, y como la ecuación va a ser la misma para todos, ¿ya? Entonces eh, necesito establecer algunas reglas que me van a poder ayudar a decirle a esa ecuación maestra, que aún no la conocemos, cuando hablamos de un espejo plano, cuando hablamos de una superficie plana, cuando hablamos de un espejo curvo y cuando hablamos de una superficie refractiva curva. Porque la ecuación maestra no lo sabe. Ella lleva todo contenido, pero tú tenés que decirle. ¿Ya? Y vamos a ver que la forma de decirle a la ecuación qué es lo que tú estás considerando tiene que ver con los signos de S y S'. Y después incluso vamos a, con la clase siguiente, vamos a introducir otra variable que aquí no está incluida, que tiene que ver con el radio de curvatura cuando veamos espejos curvos. ¿Sí? Aquí estamos viendo puros planos, así que no tiene sentido hablar de curvatura. ¿Sí? Con esas tres cantidades, S, S' y radio de curvatura, dependiendo de los signos que tengan estos tres, tú le vas a decir a la ecuación maestra con qué estás trabajando. ¿De acuerdo? Así que si queremos una sola ecuación, para memorizar solo una y no cuatro, solo una, ¿cierto? El precio que tenemos que pagar es establecer el llamado convenio de signos. Esa es la finalidad. Entonces, vamos a... voy a escribir aquí mejor. Acá. Entonces, convenio... convenio de signos. Entonces, por aquí. Nosotros vamos a escribir aquí mismo. ¿No? Está, vamos a colocar el tiro aquí. Ay. Ese será. Voy a colocar el signo al tiro. Lo voy a escribir y luego lo voy a explicar. ¿No?
insisto, les voy a explicar ahora todo esto que acabo de escribir. Solamente lo voy a escribir nomás y vamos a escribir con calma. El S, creo que eso es. Bien, ahora sí. Ahora sí voy a explicar con calma qué significa cada cosa. Primero, quiero decirles que esto está en el libro. ¿Eh? Usted obviamente lo puede leer aquí. Mire, aquí de hecho tengo el texto guía, si quiere verlo aquí. Lo que estoy haciendo está esto. ¿Eh? Cuando el objeto está al mismo lado de la superficie, distancia objeto positiva. De la luz entrante, ¿cierto? Y la imagen de la luz saliente. Todo esto está acá. Digamos. Yo me voy a concentrar en estos dos hoy porque quiero meter la radiocurvatura mañana cuando veamos el espejo curvo. ¿Ya? Ya. Entonces, ya. A ver, ¿qué es lo que es esta ensalada de cosas raras que dice acá? ¿Ya? Hay varias palabras clave aquí, como dicen los pedagogos, palabras claves. Primero, la primera palabra rara que hay aquí es rayos entrante. Y acá, fíjese que dice, y por eso lo puse en mayúscula, rayos salientes. ¿Qué diablos es eso? No tengo idea, no lo definí. Aquí quiero hacer una acotación. Aquí puse imagen en mayúscula, así que para seguir con la misma lógica, colocar objeto en mayúscula. Ya. Estas son las palabras claves. Rayo entrante, rayo saliente. ¿Qué es eso? ¿Ya? Bueno, el rayo entrante es el rayo que proviene del objeto y que aún no ha rebotado o refractado. ¿Ya? Mientras que el rayo saliente es el rayo que o bien rebotó, en este caso porque es un espejo, o bien pasó para el otro lado si fuera una superficie refractiva. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es el lenguaje que vamos a usar adelante. El rayo entrante es el rayo que aún no le pasa nada, el que proviene, ¿cierto? Y el rayo saliente es el rayo, insisto, o que se reflejó o que pasó por el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar aquí entrante y este va a ser el saliente. El libro le llama así, o sea, en realidad entrante y saliente es como raro. Yo creo que es como... Yo creo que es la traducción, porque este libro originalmente se escribió en inglés, ¿ya? Entonces probablemente la persona que lo tradujo, ¿cierto? Le asignó la palabra entrante, ¿cierto? Porque la palabra en inglés original, ¿cierto? Es inward y outward. ¿Sí? Pero es difícil asignarle inward, es como algo que está entrando a, ¿cierto? Y outward es como algo que sale. Pero la verdad es que en el idioma original es más preciso. ¿Ya? Uno en el español a veces se confunde, porque de hecho a veces, por ejemplo, uno se confunde y piensa que el rayo saliente, como yo digo saliente, entonces se confunde porque, es como que sale del objeto. ¿Ya? Y el entrante, a veces los alumnos se confunden porque dicen, entra a la superficie, entonces confunde saliente con entrante y queda la escoba. Entonces,
Por esa razón, es como siempre usted debe, digamos, entender como el rayo que sale del objeto es el que entra a la superficie y el que sale, ¿cierto? Es como el que pasa para el otro lado. Pero ahí también hay una sutileza, porque, por ejemplo, en el caso de los espejos, este rayo no pasó para el otro lado, sino que rebotó, pero sigue siendo saliente, ¿sí? Porque ya interactuó con la superficie. O sea, podríamos decir que un rayo entrante es un rayo que aún no ha interactuado con la superficie, aún no llega a ella, ¿cierto? Y el rayo saliente es el rayo que ya interactuó con la superficie. Bueno, ahí quizás usted pueda, de esa forma, pueda asimilarlo, ¿no? Fíjense que aquí el libro lo tiene, aquí tiene una imagen, ¿cierto? Él entiende el rayo entrante, ¿cierto? Y el rayo saliente. En este caso, el mismo caso nuestro. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, sigamos entendiendo el convenio. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Entonces, fíjense que lo que hace este convenio, ¿cierto? Es asignar un valor positivo y negativo dependiendo dependiendo de dónde está el objeto y dependiendo de dónde está la imagen. ¿Ya? Esto es lo primero que hay que visualizar, y esto es muy importante, estudiantes, que usted lo tenga claro, porque más adelante, cuando pongamos la cosa espejo curvo, ¿cierto?, en combinación con otros, es muy importante que usted recuerde los convenios de signos, a tal punto de que ojalá se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Yo he visto que los alumnos que tanto hacen ejercicios para las pruebas, se lo terminan aprendiendo de memoria. ¿Ya? Así que ojalá que sea el caso de ustedes también, para que no tengan que recurrir a él, ¿cierto? Bueno, por supuesto, cuando hagan la prueba, usted quizás lo pueda anotar ahí, puede usarlo. ¿Sí? Tampoco es tan terrible. Pero la idea es que lo tengan, digamos, en la cabeza rápido, para que no pierdan tiempo consultando, digamos, un apunte. Es mejor tenerlo ahí, a la mano. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el convenio número 1? Que tú tienes que asignar a ese un valor positivo, ¿ya?, cuando el objeto está en el lado de los rayos entrantes. Y en cualquier otro caso, vale decir, cuando tu objeto no esté en el lado de los rayos entrantes, ¿cierto? Entonces tú tienes que asignar a ese, adrede, a mano, un valor negativo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el lado de los rayos entrantes? Claramente el lado izquierdo. Este es el lado, ¿ya? Cuando, por si acaso, cuando me refiero al lado, me refiero a este lado de la superficie y al otro lado de la superficie, el lado izquierdo de la superficie y el lado derecho. Entonces, este es el lado de los rayos entrantes, ¿ya? Y en este caso particular, el lado de los rayos salientes también, ¿sí? Porque el rayo rebotó. Entonces, mi rayo saliente está del mismo lado aquí, porque es un espejo. Pero no siempre es así. Si esta fuera una superficie refractiva, este rayo habría atravesado para el otro lado y entonces el lado de los rayos salientes sería el lado derecho. ¿Sí? Entonces, este es un caso particular. Pero fíjese lo que dice acá. Dice que S es positiva cuando el objeto, en este caso este, flechita, está del lado de los rayos entrantes. ¿Ya? Entonces, a veces los alumnos me dicen, ay, pero digamos, el convenio 1 está de más, porque eso siempre se va a cumplir, es obvio. ¿No? Porque es como obvio, si tú lo piensas, es como, bueno, si el objeto está acá, es obvio que desde él va a salir la luz entrante. ¿Sí? Por ejemplo, si el objeto estuviera a este lado, desde él va a salir la luz entrante. Entonces, a veces los alumnos dicen, pero ¿para qué entonces decirlo si es obvio que el objeto siempre va a estar del lado de los rayos entrantes? Y la respuesta es que no siempre ocurre así. ¿Ya? De hecho, más adelante vamos a ver que hay casos en donde eso no ocurre. Hay casos en donde la luz entrante, los rayos entrantes, no están en el mismo lado que el objeto. ¿Ya? Y esto ocurre, por ejemplo, solamente te lo voy a adelantar, lo vamos a ver con calma más adelante, cuando tú tienes varios espejos. Cuando
cuando una imagen sirve como objeto para otro espejo, entonces en ese caso no se cumple siempre que el objeto está del lado de los rayos entrantes y por lo tanto tú tienes que asignar a ese a mano, insisto, cuando yo digo a mano significa que tú le tienes que poner el signo, ya sea positivo o negativo, en ese caso sí le tienes que poner tú un signo negativo a mano, ¿sí? Entonces, no es obvio, ¿ya? Obviamente ya, estoy de acuerdo, la mayoría de las veces se va a cumplir que ese es positivo, claro, pero vamos a ver, hay ejercicios incluso que están hechos en el libro, en donde eso no ocurre, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Así que esto es importante de saberlo, de memorizarlo y entenderlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese prima? ¿Ya? Bueno, dice que ese prima, ¿ya? Ese prima va a ser positivo si la imagen, entonces, obviamente tú para poder aplicar este convenio ya tenés que saber dónde está la imagen. Y para eso tienes que dibujar los rayos principales y saber dónde se cortan. O sea, en ese orden, ¿de acuerdo? Yo te doy un problema con el objeto a una cierta distancia, usted tira los rayos principales, encuentra el objeto y luego te vas digamos, a corroborar, ¿cierto? Si el convenio de signos está ok con esto. ¿Sí? O sea, primero tienes que saber dónde está la imagen y dónde está el objeto. Ya. Una vez que usted sabe dónde está la imagen, te hace la siguiente pregunta. Si la imagen está del mismo lado que los rayos salientes, ¿ya? Entonces el S' tiene que tener signo positivo. Y en caso contrario, vale decir, cuando la imagen no está en el lado de los rayos salientes, entonces usted tiene que colocar al S' un signo negativo a mano. ¿Ya? Y aquí es interesante porque en este caso, que este caso del espejo plano, precisamente el S' es negativo. Veamos por qué. ¿Cuál es el lado de los rayos entrantes? El lado izquierdo, porque aquí están los rayos entrantes. ¿Cuál es el lado de los rayos salientes? El mismo lado izquierdo, porque los rayos rebotaron. Si los rayos hubieran pasado al otro lado, el lado de los rayos salientes sería el lado derecho, pero no es el caso. Por lo tanto, este S', ¿ya? Este S' tiene que ser negativo para satisfacer el convenio 2. ¿Ya? Y como dice acá, se lo tienes que poner a mano. La ecuación no sabe eso. Por lo tanto, tú dices, bueno, bajo este convenio de signos, ¿ya? Y ojo, aquí mucho ojo. Si usted estudia de otros libros, hay otros libros que tienen otro convenio de signos. Por ejemplo, hay libros que asignan al revés. ¿Ya? Hay libros que asignan, por ejemplo, que el S' es positivo cuando el objeto está del lado de los rayos salientes. ¿Sí? Negativo cuando el objeto está en el rayo saliente. ¿Ya? De tal manera que las imágenes virtuales aquí tienen un S positivo y no uno negativo en nuestro caso. ¿Ya? Ahora usted me va a decir, pero es que ese libro va a estar malo. No, porque la ecuación maestra que ese libro deduce es distinta a la ecuación maestra que nosotros vamos a deducir. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación maestra que vamos a obtener un par de clases más adelante está amarrada con este convenio de signos. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces los alumnos estudian de varios libros y eso está bien, esto está ok. Pero aquí en esta parte de la óptica geométrica hay que tener cuidado. ¿Ya? No es lo mismo que estudiar las leyes de Newton porque son las mismas en todos lados. ¿Sí? O sea, si tú estudias F igual M por A, eso es igual en todos los libros. ¿Ya? Pero en este caso hay libros que tienen distintos convenios. Por lo tanto, yo le aconsejo a usted que si va a estudiar de otros libros, me parece estupendo, pero usted tiene que, en la prueba, seguir el convenio del libro guía del curso, que es el CSI-Szymanski, y que es el mismo convenio que el profesor usa en clase. ¿Ya? Entonces, les pido encarecidamente que tengan cuidado, ¿no? ¿Ya? Que tengan cuidado cuando hagan los ejercicios, si es que ven de otros libros, tengan cuidado que a veces los signos pueden ser diferentes. Entonces, yo le aconsejo que cuando prepare su prueba, haga todos los ejercicios que hizo el profesor, y una vez que entiende todos los ejercicios del profesor que hizo en clase, vaya a los de la guía, que
yo las voy a subir, ¿cierto? Y cuando entienda todo eso, haga los ejercicios del C.S. Szymanski. Y cuando entienda todos esos ejercicios, si le queda tiempo, mire de otros libros. Pero tenga cuidado con el convenio de signo. ¿No? Ese es mi consejo. Después cuando veamos la parte de ondas mecánicas ya no va a ser terrible porque ahí no hay convenio de signo y las ecuaciones son las mismas en todos lados. Ya. Entonces, como decíamos, la S' en este caso, como la imagen no está en el lado de los rayos salientes, entonces tú tienes que asignarle un signo menos a mano. A mano. ¿Sí? A mano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bajo ese convenio, decimos que en un espejo plano se satisface esto. ¿Sí? Por supuesto que los valores absolutos van a ser los mismos, porque estas distancias geométricamente son iguales, ¿de acuerdo? Pero ahora una tiene que tener el signo menos y otra el signo más para ser coherentes con nuestro convenio de signo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, aquí ocurre algo interesante. ¿Qué pasa si ahora, en vez de tomar un espejo, tomo una superficie refractiva? ¿No? Voy a hacerlo aquí chiquitito para no tener que, digamos, voy a sacar esto aquí para que no me moleste. Voy a hacerlo acá. Mira. Supongamos que ahora en vez de un espejo visto de perfil, tengo una superficie refractiva, ¿sí? Una superficie que puede hacer que los rayos se refracten, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí hay un dibujito bastante bueno, ya que tengo el libro cerca. Fíjense acá, miren acá, este dibujito, fíjense. Aquí yo tengo una interfaz, ¿ya? Aquí me voy a acercar más aquí para que lo puedan ver bien, ¿ya? El autor tiene un... Ahí. Entonces, esta es una interfaz, fíjense, ¿cierto? Que puede ser, no sé, por ejemplo, podría ser vidrio, ¿ya? Que la luz viene desde el vidrio, por ejemplo, y sale, por ejemplo, al aire. O podría ser al revés, da lo mismo. Lo importante es que el punto P representa el punto de luz, digamos, la fuente de luz, ¿cierto? Que está dentro de este medio, ¿no? Entonces, el rayo entrante es este, ¿cierto? Y en este caso, fíjese que el rayo saliente atravesó, porque es una superficie refractiva, no es un espejo, ¿bien? ¿De acuerdo? Pero, entonces, por lo tanto, el S es positivo. ¿Por qué? Porque el objeto P está en el mismo lado que los rayos entrantes. Por lo tanto, tú ya sabes que el S es positivo. Pero acá ocurre algo interesante. ¿Qué pasa con la distancia S'? ¿Ya? Acuérdese, ¿qué dice el convenio? Lo vamos a ver acá. Dice que S' es positivo cuando la imagen, y por eso que es tan importante esto, tú tienes que saber dónde está la imagen. No te tienes que guiar si el rayo saliente queda en el mismo lado o pasó. Tú te tienes que preocupar dónde está la imagen. ¿Sí? Y aquí entonces tú ves claramente, si bien el rayo saliente se refractó y salió para acá, ¿cierto? La imagen se va a formar por su prolongación y se va a formar en este lado. Entonces, fíjese que la imagen, P', está en el lado del rayo entrante, no en el lado del rayo saliente. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia S' en este caso también es negativa, al igual que arriba, como hemos visto. Aquí arriba el caso que vimos delante, ¿no? Ahora, usted me dice, oye, ¿y por qué la imagen no se forma al otro lado si el rayo salió? Considera este dibujito. Le voy a mostrar aquí porque los dibujitos del autor del libro son mucho mejores que los míos. Aquí, fíjense, acá hay un ejemplo clarito. Tenemos acá un medio, por ejemplo el vidrio, supongamos, que tiene índice Na. Podría ser el vidrio 1,33, 1,40 y tanto. Y el V podría ser aire, que es 1. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un punto de luz dentro del vidrio. Por ejemplo, un LED, un diodito LED o una ampolletita que se prende dentro del vidrio.
Por ejemplo, podría ser esto como guirnalda de Navidad, ¿eh? Una lucecita que tiene una luz que emerge desde el vidrio hacia ti, pasando por el aire, ¿no? Podría ser el caso. Entonces, fíjate que acá los rayos, ¿cierto? Salen, insisto, salen en todas direcciones, pero a mí me interesan estos. Fíjense que si usted aplica la ley de Snell, ¿cierto? Al caso de que el índice del medio de los rayos salientes es mayor que el de los entrantes, vidrio-aire, por ejemplo, los rayos se van a refractar de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjese que al otro lado, en el aire, los rayos divergen, los rayos refractados, los salientes, ¿no? Divergen. Entonces, no van a formar ninguna imagen, ¿sí? Porque acuérdense, para que se forme imagen, los rayos, ya sean los rayos reales o las prolongaciones, tienen que cortarse. Entonces, acá no se forma ninguna chance de que se forme imagen, porque estos rayos claramente divergen. Pero sus prolongaciones convergen, pero forman una imagen en el mismo lado del vidrio, ¿sí? En el mismo lado de los rayos salientes. Por lo tanto, en este caso, que aquí, como aquí veo el caso completo, porque aquí el autor le pone solamente un rayo aquí, ¿no? Aquí como que no está claro por qué se forma aquí, pero aquí está claro, ¿no? Aquí está claro, ¿sí? Entonces, en este caso, la imagen se forma a este lado y es una imagen virtual porque se ha formado por prolongaciones, ¿sí? Por prolongaciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? El S' es negativo, ¿sí? Porque el rayo, porque la imagen no está en el lado de los rayos salientes, sino que está en el lado de los rayos entrantes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso quiero gastar tiempo explicando esto, porque a los alumnos, porque realmente esto les cuesta. ¿Ya? Yo he visto las pruebas, porque generalmente todos aprenden a hacer bien los rayos principales, eso siempre les va bien, pero siempre se caen en asignar el signo al S y al S'. ¿Ya? Por eso que es tan importante entender esto claro. Y una vez que se tiene entendido, ¿cierto? No hay ninguna dificultad. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Ahora, miren, aquí, bueno, aquí está el aumento lateral que ya he definido, ¿cierto? Y aquí hay un dibujito del cual se deduce muy fácilmente. Yo no lo voy a ofender con esta geometría porque es geometría del liceo, así que yo doy por hecho de que usted no tiene ningún problema en entender, ¿ya? Aquí fíjese que aquí considera dos rayos principales distintos a los anteriores. Primero considera el típico, aquí está la alturita, ¿cierto? Considera solamente un punto del objeto. Considera el rayo que va paralelo al eje óptico, ¿cierto? Que rebota sobre sí mismo. Y después considera uno de muchos, pero justo toma en cuenta el que va justo al vértice acá. Voy a aumentar aquí para que se vea mejor. Ya. Considera el rayo que va justo al vértice y tiene que rebotar satisfaciendo la ley de Snell, o sea, rebota, ¿cierto? Con un ángulo θ igual al ángulo incidente igual al reflejado. Ningún problema. Entonces, uno por geometría básica, este ángulo es igual a este, porque son alternos internos, porque esto es paralelo con esto. Y este ángulo, ¿cierto? Tiene que ser, por lo tanto, igual a este. Y al ser S y S' iguales, necesariamente el I y el I', por geometría, ya que los ángulos son iguales, entonces estos I's son iguales, ¿sí? Y por lo tanto, I' sobre I es 1, ¿ya? En un espejo plano, ¿sí? 1. ¿Bien? Entonces, acá les dejo como inquietud, ¿cierto? Esto muy interesante que el autor plantea, que yo quiero que usted lo lea, por ti mismo, porque esto es bien importante. No es que sea tan importante, pero es interesante este asunto cuando tú tienes una imagen. Por ejemplo, fíjate que acá las imágenes son flechitas. Pero ¿qué pasa si tú tomas una cosa real tridimensional? Por ejemplo, el autor muestra aquí una mano, ¿no? Fíjate que esta mano
¿ya? Esta mano, según veo, es la mano izquierda, ¿no? La que está acá. Si yo miro mi mano izquierda, es como la mano izquierda. Aquí, ¿no? O sea, aquí tiene un espejo, ¿cierto? Pero fíjate que la mano que se refleja, ¿ya? La mano que se refleja es la derecha, ¿sí? Fíjate bien. Si tú tomas esta mano es tu mano izquierda, aquí está tu pulgar, ¿cierto? Y la imagen, fíjate que la imagen también satisface esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la altura de este dedo, del dedo índice, ¿no? Es igual. El I y el I' son igual. La distancia del dedo pulgar acá también. Pero hay una cosa misteriosa acá, ¿ya? Que la imagen reproduce la mano derecha y no la misma izquierda. ¿Ya? Aquí, bueno, la imagen formada por un espejo plano es inversa de atrás hacia adelante. El pulgar de la imagen plana. ¿Ya? Entonces, esto, aquí por ejemplo eh, tienes otro ejemplo. ¿Ya? Esto que está acá parece como obvio. O sea, estas son cosas de la vida diaria que uno quizás ni siquiera le pone atención. Pero la verdad que no son tan obvias. ¿Ya? Y de hecho, hay eh, hay un episodio, recuerdo haber visto un episodio de la serie el Doctor House, no sé si la conocen, donde este señor le hace un tratamiento bastante curioso usando este principio a un paciente que se le había amputado, había tenido un accidente y le habían cortado la mano, que tenía como hasta aquí nomás, ¿cierto? Como hasta la muñeca, tenía como hasta acá, ¿cierto? Y resulta que este señor tenía un dolor muy intenso en la mano, muy intenso. Y entonces le hacían todas las pruebas, todo, y no tenía ningún problema. Entonces House, el doctor, sospechaba de que era una cosa psicológica. Entonces lo puso, digamos, le dijo, yo te voy a solucionar el problema. Y puso como una caja cerrada con un espejo como este, plano. ¿Ya? Entonces, él puso las dos manos, la mano, digamos, buena y la mano que estaba, digamos, que no tenía, ¿ya? Hasta la muñeca. Y la idea era que este señor viera su mano, como en la mano buena le iba a reflejar la otra, la que no tenía. Entonces este señor psicológicamente como que vio, ¿cierto? Veía en el reflejo de su mano buena, veía la otra mano que no estaba. Entonces él, el doctor House le decía, ahora abra la mano, la mano que supuestamente no existe, pero que él podía ver por el reflejo de la mano buena. Y él como que hizo el ejercicio de abrir esa mano que no estaba y entonces relajó todos los músculos que tenía en la parte donde no estaba la mano. Y se le quitó el dolor inmediatamente. ¿Ya? Entonces, la conclusión del doctor era que este señor, si bien no tenía esa parte de la mano, pero es como que él la tenía apretada, así, como un puño. Y esos nervios estaban contraídos y eso le provocaba dolor. Entonces, él al ver la imagen de la mano, que supuestamente no estaba, como que soltó esa mano, como que la abrió, ¿cierto? Y ahí relajó los músculos, los nervios, y se sanó. Entonces, este era este principio, ¿no? Es un principio físico, ¿de acuerdo? Entonces, les comento esto, ¿cierto? Porque el cerebro, por lo general, se puede engañar con estos juegos de imágenes, ¿no? Con este principio. Lo mismo ocurre, te lo dejo a ti para que lo investigues. Hay gente que cree que uno puede salirse del cuerpo, como le llaman algo así como desdoblamiento astral o algo así, que cree que uno intencionalmente puede salir del cuerpo, vagar, qué sé yo, ir a otras dimensiones, que otros mundos, y después volver al cuerpo. Durante mucho tiempo se creyó que esto se podía hacer, se creyó que era una práctica, ¿cierto? Que si tú hacías unos ciertos mantras, esta cosa iba a funcionar. Hasta que un científico, no recuerdo su nombre, demostró de que tú puedes, solamente con juegos virtuales de imágenes, puedes verte, es como, hay una sensación que tú te puedes salir de tu cuerpo, incluso verte a ti mismo. Cuando estás en un estado justo antes de dormirte, él mostró de manera experimental, no recuerdo los detalles, usted si quiere lo puede googlear, está ahí. Yo recuerdo que en su momento lo investigué. Y demostró de que solamente con óptica geométrica tú puedes demostrar de que en algunas ocasiones tú puedes engañar al cerebro para que tú te puedas ver a ti mismo.
¿sí? Entonces, con esa manera demostró de que la gente que decía que se desdoblaba, en realidad estaba siendo víctima de un jueguito de óptica geométrica, ¿no? Así que este curso tiene harto de entretenido, de misterioso, ¿no? En este sentido es diferente al resto, ¿no? Así que también les invito a que no vean la materia como algo tan fome, ¿cierto? También enlácenlo con otras cosas que hay y que son más entretenidas, ¿no? No son tan tediosas. Bueno, alumnos, ya estamos casi en el tiempo, así que preguntas, dudas que tengan. ¿Preguntas? ¿No? Por mi parte, no, profesor. ¿Vale? ¿No? Ok, bueno, entonces los dejo y seguimos la siguiente clase que creo que mañana. Mañana creo. Así que, ajá. Alumnos, qué bueno que me acordé. A ver, déjenme dejar de... No, mejor voy a grabar esto. Mañana me parece que no tengo un problema. Mañana tenemos clase, déjenme ver el horario. Mañana tenemos clase a las 8, de 9:30, pero les aviso que parece que no vamos a poder tener esa clase. La vamos a tener que hacer en otro momento porque tengo una reunión importante en la Seremía, ¿ya? De educación. Y eso va a ser a las 9. Entonces, les pido disculpas, no voy a poder hacer esa clase. Sin embargo, yo la voy a grabar igual, de manera asíncrona, ¿ya? Y la voy a subir igual como siempre lo hago. Entonces no se va a perder esa clase, ¿ya? Lo único triste es que no van a poder estar en vivo, ¿ya? Pero no se preocupen, porque ustedes, al ver ese video que voy a subir, cualquier pregunta que tengan me la hacen a mi correo el día que sea, ¿ya? No esperen a la siguiente clase. Bueno, que en este caso sería el jueves, así que no es tanto tiempo, pero si tienen una duda el mismo día martes, lo pueden hacer. O respecto a esta clase o lo que sea. Cualquier día que sea, aunque sea domingo, me da lo mismo. Yo siempre trato de contestar a los estudiantes. Así que, por favor, les pido, bueno, voy a mandar un mensaje igual, ¿ya? Y esa clase vamos a hacerla de manera asincrónica. Así que, eso, ¿no? Les quería avisar. Así que, sí. Profe, ¿lo de los ¿Sí? laboratorios aún no se define? Buena pregunta. Mire, vamos a hacer un laboratorio online y vamos a hacer, si es que todo sale bien, ¿cierto? Porque todavía no sabemos si estamos ok con esto. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es hacer uno online, sí o sí, y hacer el segundo, hacerlo presencial, ¿ya? Y les aprovecho de pasar el dato. Cuando yo digo presencial, no significa que va a ser... Disculpe, voy a dejar de mirar.